justamente ayer le decíamos, cuando nos enteramos de la noticia que había dimitido la primer ministra del Reino Unido, que probablemente era una de las primeras ministras que más cortas de la historia. Y nos recordamos a Margaret Thatcher, que tuvo tres periodos, tres mandatos. El último fue un caos de Margaret Thatcher, porque ya en una enfermedad del poder, dijo David Owen en su momento, quiso imponer un impuesto por vivir en Inglaterra a Priscilla Auditorio. Y después vendría Tony Blair, vendrían primer ministros muy polémicos, incluso los citamos. Y sí, y en efecto, dábamos un dato de 1920 que nos comentaba por ahí Denise Robles, pero me llama la atención que ahorita estamos buscando esa frase grabada, como lo dijo: no puedo cumplir el mandato para el que me eligieron. He anunciado al rey mi decisión de dimitir, afirmó. Es decir, el primer ministro siempre lleva una relación política, aunque es el jefe de Estado, ciertamente el rey. Priscila Auditorio, Brenda, lo que me llama la atención es la sinceridad de ella. Imagínate si en México, Brenda Estefan, muchos políticos o gobernantes dijeran: no puedo cumplir, me voy. Bienvenida a Proyecto Puente, Brenda Estefan, te saludamos con mucho gusto, tu servidor y Priscila Cárdenas, los viernes. ¿Qué es lo que está detrás? La medida que puso a temblar a los mercados, pero también el ejemplo internacional que está poniendo la primer ministra, o dependiendo de qué lado del escenario te sientes y veas esta situación, Brenda Estefan. ¿Cómo lo ves, estimadísima? Hola Luis Alberto, Priscila, muy buenos días. Pues en realidad no le quedó de otra. Es decir, fueron lo que en el Reino Unido se conoce como los hombres de traje, es decir, estos miembros del Partido Conservador a verla ayer en la mañana, y ella les preguntó qué posibilidades hay de que el partido me siga apoyando, y claramente le dijeron: no tienes el apoyo del partido. Una mayoría de los legisladores conservadores quiere que te retires, tienes que renunciar. Esto después, además, de que un día antes le había renunciado su ministra del Interior. Hay que recordar que una de las formas en las que se puede dar la renuncia de un primer ministro, como fue en el caso de Boris Johnson, es por una ola de renuncias de su gabinete. Es decir, en el Reino Unido los miembros del gabinete son también legisladores y le están dando la espalda a su gobierno como miembros de su partido también en el legislativo. Entonces, no le quedó de otra, quedó maniatada básicamente. Ella todavía una noche antes estaba diciendo: yo soy una luchadora, no voy a tirar la toalla, etcétera. Pero claramente la realidad se impuso. Trató todavía de enmendar la plana el viernes pasado, sustituyó a su ministro de Hacienda, con el cual había anunciado el 23 de septiembre estos grandes recortes fiscales a los mayores contribuyentes. Cambia a su ministro de Hacienda, anuncia que va a dar marcha atrás en estas medidas, pero eso es insuficiente. La debacle no puede detenerse, Luis Alberto. ¿Cuál fue el fondo, Brenda? Es decir, el origen. Ella empezó a bajar los impuestos y los mercados eh, estallaron. Una de las Anu causas. Anunció que iban a bajar los impuestos, es decir, no los comenzó todavía a bajar, pero el simple anuncio, sin avisar cómo iba a cubrirse este hueco de 45,000 millones de libras esterlinas de impuestos que se iban a bajar. ¿De dónde iba a venir el dinero para cubrir en el presupuesto del Estado ese hueco que se iba a generar cuando hay enormes demandas sociales en una población británica que enfrenta un costo de la vida cada vez más alto, inflación del 10%, un costo de la energía que sube de manera acelerada? Porque hay que decir que hay países en Europa que tienen algún subsidio para el costo final de la energía, es decir, el usuario final, el hogar francés, por ejemplo, está subsidiado en el aumento del costo de la energía que ha venido a partir de la guerra, pero en el caso británico no. Entonces, el costo es hoy 80% más caro que el año pasado. Están pagando prácticamente el doble de lo que pagaban el año pasado por una factura de electricidad, y esto ha hecho que muchos negocios pequeños se vean en dificultades, que hogares de la clase media, de la clase trabajadora, estén en situaciones complejas, y que entonces los mercados hayan dicho: no va a poder quitar estos programas sociales sin que haya un caos. Cualquier apoyo social que se quite va a haber un caos. Hay ya huelgas históricas en el Reino Unido que no se habían visto en décadas, y al mismo tiempo está anunciando
una baja de impuestos en un contexto inflacionario. Es una receta de hace 40 años, arcaica, del momento de Thatcher, que no aplica al contexto actual, y a un Reino Unido que, hay que decirlo, está separado de la Unión Europea, porque parte del problema, si vemos, por ejemplo, decisiones presupuestales en Francia o en Inglaterra, no han tenido, perdón, en Francia o en Alemania, no han tenido el impacto en los mercados que tuvieron estos anuncios en el Reino Unido. El Reino Unido hoy no tiene el apoyo de otras economías sólidas como quienes están en la Unión Europea. Les vendieron esta idea de que con la independencia, con la separación de la Unión Europea serían más poderosos, habría mayor riqueza, mayor bonanza, y claramente esto no ha resultado cierto. Y pues simplemente hay que ver que ya van por el sexto primer ministro en estos años a partir de la decisión de abandonar el bloque europeo. Y simplemente en estos últimos 4 meses, si el próximo primer ministro no es Boris Johnson, como yo creo será alguien más, habrán habido 3 primeros ministros en 4 meses en el Reino Unido, la sexta mayor economía del mundo. Tremendo. ¿A Priscila? A ver. Liz Truss es la primera ministra del Reino Unido con menos tiempo a cargo de la historia británica, esto de acuerdo a lo que señala el portal CNN. Y precisamente en este contexto es lo que te quería preguntar, si el mismo partido ya perfila a alguien para ocupar el puesto, o si se tiene visto a lo mejor alguien que a lo mejor no está trascendiendo actualmente en la política. Así es, Priscila. Cuando fueron a ver los miembros del Partido Conservador el día de ayer a Liz Truss, le dijeron que habían ya pensado en un mecanismo para que hubiera una transición muy rápida. Y contrario a los meses que hubo para la elección de Liz Truss, ahora se hará en una semana. Es decir, para el lunes de la próxima semana tiene que haber registro de candidatos, y el viernes se va a llevar a cabo el escrutinio en el seno del Partido Conservador. Los nombres que suenan es el ex primer ministro Boris Johnson, paradójicamente, con todos los escándalos que marcaron su gobierno y que además acaba de dejar Downing Street hace apenas unos meses, pero es uno de los nombres que se menciona. Él estaba en el Caribe de vacaciones, ya está de regreso en el Reino Unido tratando de ver cómo puede capitalizar esto. Está el actual ministro de Defensa, Ben Wallace, un hombre conciliador que pudiera ser un perfil interesante. Se le considera también, dado el contexto de la guerra en Ucrania, es un especialista en temas de defensa. Por otro lado está la encargada de la relación con el Parlamento, Penny Murdoch, una mujer que conoce cómo funciona bien esta liga y tiene una buena relación con los parlamentarios. Y también está Rishi Sunak. Este era el ministro de Hacienda de Boris Johnson, fue el primero en renunciarle en su momento, y el primero que generó esta ola de renuncias que llevaron a la dimisión de Boris Johnson. Entonces, algunos conservadores lo ven como un traidor. Sin embargo, es el buen alumno de la clase, es un hombre bien preparado, de ortodoxia fiscal, y que se ve como un perfil que podría darle seguridad a la economía británica en un momento que lo necesita. Entonces, hoy Rishi Sunak es el favorito, es aquel que derrotó en la final, digamos, de las internas Liz Truss hace apenas 6 semanas, pero podría ser él el elegido el próximo viernes. Gracias, Brenda, como siempre, reitero, me quedo como abrí, aún así ciertamente no le quedaba de otra, pero aquí en México hay anuncios, hay fallas, hay muchas decisiones accidentadas y errores, y no veo yo esa humildad o presión, como quieras llamarle, Brenda, para dimitir. Así que una vez más, yo creo que sí se debería de tomar el ejemplo cuando las situaciones no da, aquí no, hacen lo imposible para seguir. Tienes mucha razón en el sentido de que lo que sucede también en el Reino Unido es que el propio partido reconoce, nuestro líder no está tomando las mejores decisiones, es decir, sí, no hay una obediencia ciega como en un sistema dictatorial, ¿no? Como podría ser en Rusia. No, aquí hay una crítica a las tomas de decisiones del líder, y eso lleva pues a esta dimisión, cosa que no vemos en nuestro país. Claramente la obediencia, la lealtad está por encima de la capacidad y la construcción del mejor proyecto para un México del futuro. Gracias, Brenda. Abrazo como siempre, y gracias por estar aquí. Gracias a ti, Luis Alberto, por la invitación. Que tengan un buen día. Igualmente.